Senador, muy buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, senador Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. No gusta, no agrada y tal vez no es el fondo, sino la forma en la que se eligió a la ahora ministra Yasmín Esquivel. Se dice que no cumple del todo con el perfil. No, y son dos señalamientos. Uno, porque comentan no tiene toda la capacidad profesional para poderse desempeñar, pero el otro es quien la impulsó y quien está detrás de ella. ¿Es correcto, senador Damián Cepeda? Sí, mira, la verdad de las cosas es que fue un día muy lamentable el martes para el país. Yo he estado diciendo que pues perdimos todos, o sea, no nada más la oposición, sino perdimos todos. ¿Por qué? Porque se debilita al Poder Judicial con el nombramiento que se hizo de la ministra. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que el presidente está en una clara estrategia de dominio total del Estado mexicano. O sea, es decir, pues no le está bastando con el Poder Ejecutivo, del cual él ya es la cabeza, sino que pues tiene su mayoría en el legislativo, trata de consolidar las 2/3 partes, ha venido atacando al Poder Judicial, ha venido atacando a los organismos autónomos, mandando propuestas de puros incondicionales, y hoy es lo que hace con la Corte. ¿Y por qué es tan delicado y por qué se debería de preocupar, digamos, la gente? Que yo entiendo que es muy popular ahorita él, pero no porque sea popular es correcto todo lo que haga, pues, ¿no? O sea, ha habido dictadores muy populares y luego de repente te das cuenta de todo lo que hicieron y dices, carajo, pues, ¿dónde andaba pensando yo que estaba haciendo las cosas bien? Esto no tiene nombre lo que hizo. O sea, poner a alguien completamente incondicional y completamente con falta de objetividad dentro del máximo órgano del Poder Judicial es muy lamentable, porque en México hay división de poderes. O sea, el Poder Ejecutivo ejecuta programas, el Poder Legislativo hace leyes, fiscaliza, y el Poder Judicial imparte justicia. Es decir, es el árbitro de justicia en el país. Y muchos de los casos que resuelve son precisamente casos donde está involucrado el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. O sea, si la autoridad no te respeta un derecho a ti como ciudadano, ¿cómo te defiendes? ¿Con el amparo? ¿Y cuál es la máxima instancia del amparo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando un poder ejecutivo federal se quiere invadir las facultades de un estado, un municipio, no darle recursos, lo que quieras, ¿dónde te defiendes? En la Corte, ¿no? Cuando una ley la aprueba, por ejemplo, la mayoría que tiene Morena, y va contra la Constitución, que eso puede pasar, lo acaban de hacer con la prisión preventiva oficiosa, ¿dónde te defiendes? En la Corte. Sí, pues, pero si la Corte está dominada por el presidente, pues entonces el árbitro ya no es imparcial, entonces ya no puede haber justicia. De ese tamaño es la gravedad. Y yo no digo, o sea, tratamos nosotros de no atacar a las personas, pero evidentemente la terna tenía un conflicto de interés enorme. O sea, una era militante, otra fue candidata, y la que quedó, además de tener fuertes señalamientos de conflictos de interés en su actuar anterior, ¿no? Además de tener señalamientos de nombramientos políticos, ¿no?, en su cargo, pues está el conflicto de interés evidente que representa la relación familiar directa con uno de los consejeros más cercanos, contratista, proyectista de Andrés Manuel López Obrador, pues, y se ofenden cuando les decimos que eso es conflicto de interés. Y yo les digo, pues por favor lean la ley, porque no lo dice Damián Cepeda, ni lo dice el PAN, lo dice la ley de responsabilidades. La ley dice que cuando tienes una relación familiar, personal o de negocios con alguien que te impide tener objetividad e independencia, tienes un conflicto de interés. Y eso es lo que tiene hoy la ministra. O sea, cualquier persona con sentido común no puede garantizar que vaya a ser independiente. Entonces, muy mal, de veras, te lo digo, a mí me duele mucho por este país. Yo estuve dando la lucha, pero bueno, seguiremos luchando. Senador Damián Cepeda, es correcto, tú hiciste todo tu esfuerzo, toda tu intención de poder frenar esa terna que venía, se dice ya viciada de origen. Pero entonces, ¿qué nos queda a los mexicanos y ustedes que representan una parte de la sociedad
y que constituyen una parte también de esos contrapesos en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, si no se ha podido con esta aplanadora. ¿A dónde vamos a llevar el país? Porque también se habla de la famosa revocación del mandato, que dicen no está más que encaminada a una posible reelección modificando la Constitución, puesto que tiene las mayorías y ha podido lograr prácticamente todo lo que se ha podido. Hay ejemplos en la historia, como fue Álvaro Obregón o Porfirio Díaz, que ponían a su compadre, o el caso de Álvaro Obregón, que puso a su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, y luego trató de regresar a Álvaro Obregón. O sea, la historia está plagada de ejemplos, y me parece que México se está acercando un poco a la época de don Porfirio, a la época de la Revolución, de 1920 a 1924. Fíjate que la preocupación sí está, pero yo creo que también está la solución. O sea, hoy en México sí hay manera de parar estos abusos. En el Senado tenemos un tercio, toda la oposición junta, y logramos, por ejemplo, en la Guardia Nacional evitar que se militarizara permanentemente el país. Se modificó gracias a la resistencia de la oposición y quedó una Guardia Nacional Civil positiva que creo que va a ayudar para bajar la inseguridad. El problema en esta ocasión fue que se dobló una parte de la oposición, y creo que pasa porque sienten, por un lado, algunos, creo, digo, hay que preguntar a los que votaron, pues unos quieren estar bien con el poder, otros quieren, no, es que está muy popular, ahorita no nos pongamos enfrente, otros les daba miedo, es que si la rechazamos la terna puede mandar a otros peores. En fin, pues tendrías que preguntarle a los que se doblaron por qué lo hicieron. Yo respeto que alguien vote distinto, pues, ¿no? O sea, pues de eso se trata el poder legislativo. Si todos votáramos igual, pues ¿para qué quieres varios legisladores? Lo que sí es que lamento que en este caso no nos hayamos mantenido, porque debimos de haberle mandado un mensaje claro al presidente Andrés Manuel de que así no se hacen las cosas, y de que no estamos en la oposición sistemática. No es que querramos que le vaya mal, no nos pueden acusar de eso. Acabamos de votar la Guardia Nacional, le acabamos de votar al titular del IFETEL, de la COFESE, del Sistema Público de Radiodifusión, y muchos más. Sí, porque estaban bien, pero esta no estaba bien, y es muy importante. O sea, se le hizo un daño a la Corte. Mira, hay principios internacionales de la ONU, por ejemplo, que te hablan de la independencia que tiene que tener el juzgador, el juez, y resalta la independencia del gobierno. Hay toda una teoría internacional de las apariencias que te dicen que el juzgador no solo debe ser independiente, tiene que parecer independiente, porque si no parece independiente, si la imagen es de que es alguien que está comprometido en su opinión, entonces le haces un daño a la certeza, a la credibilidad, pues, de la institución. Y eso fue lo que hicieron. Y yo hoy cuando lo digo, a veces me dicen, oye, qué duro estás. No, hombre, duro yo, por favor, les quiero que pongan lo que decía Andrés Manuel López Obrador antes, cuando andaba en campaña. ¿Sabes qué decía él? Decía cuando nombraron a los ministros de la Corte, y que era algún ministro criticado, decía, basta de influyentismo, basta de amiguismos. Y decía que era la lacra de la política, esas características. Así, son palabras de él, ¿eh? Y luego decía, cuando en otro nombramiento, no, pues se ponen de acuerdo, qué vergüenza y no sé qué, cuando llegue Moreno esto va a cambiar. E incluso llegó a proponer que se iba a votar a los ministros. Yo lo que le digo hoy, ¿qué pasó, pues? Pues, ¿cuál cambio, hombre? Yo también quiero que cambie mi país, pero es en serio que quiero que cambie, no nada más el discurso. Entonces, pues mira, la verdad es que muy lamentable, pero bueno, ¿qué le digo a la gente? No perdamos la esperanza. Ayúdenos a presionar a sus senadores, a sus diputados, tanto los de gobierno como a los que son de oposición. A los de oposición, dígales, lucha, dale para adelante, no te desanimes, haz lo correcto, y así es como nos vamos a poder mantener, porque si no, pues yo desde ahorita te digo que
se va a convertir esto en un gobierno autoritario y eso es muy peligroso. Pues Damián Cepeda, me parece que ya no se está convirtiendo, creo que ya se convirtió, pero lo importante es que existan voces que hablen alto, fuerte y claro, como es tu caso, y que se logre pues repercutir en la conciencia de cada uno de los mexicanos, porque en próximos años tendremos elecciones y tendremos que fijarnos perfectamente bien hacia quién se va a entregar el voto, porque en esta pasada elección lamentablemente 30 millones de mexicanos apostaron por un proyecto que ofrecía un cambio, y un cambio que sí se está dando, pero hacia atrás, hacia el pasado. Fíjate que sí, y yo lo entiendo, y entiendo por qué se hizo, entiendo el cansancio que había. Yo creo que eso nos tiene que sacudir a todos. Digo, perfecto, si algo me esperanza de que se haya dado un cambio es precisamente eso. Dije, bueno, pues yo luchaba, yo pensaba que era otro proyecto el adecuado, pero respeto el voto del ciudadano, pero digo, bueno, perfecto, ya estamos aquí, sale, pues vamos a cambiar el país. No, resulta que no, resulta que está peor la cosa. Nunca se habían animado a hacer algo de este tamaño, o sea, ni en esos gobiernos tan criticados por el propio Andrés Manuel. Déjame equipararte el caso, sí, para que entendamos la dimensión. Es como si en el sexenio anterior se le hubiera ocurrido al presidente darle un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la esposa de el dueño de OHL. De ese tamaño es la magnitud, sí. Imagínate el escándalo que hubiera sido eso. No, bueno, hubieran cerrado, Damián Cepeda, hubieran cerrado Reforma nuevamente hombre, un escándalo hubiera sido, y con justa razón. Pues ahorita parece que no. No, pues como está muy popular el señor, pues que haga lo que quiera. O sea, yo lo que digo nada más, está bien quien lo apoye, yo también quiero que le vaya bien, pero no por eso a ciegas vas a apoyar algo cuando sabes que está mal. Pues lo que está mal, lo haga quien lo haga, pues ni que fuera Dios el señor, hombre. No, claro, es un ser humano que también tiene errores y posibilidad de perfeccionar lo que se hace mal. Pues terrible lo que está sucediendo en nuestro país, senador Damián Cepeda. Yo quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y hacerte una atenta invitación para que en lo futuro, en lo que se vaya desarrollando, nos puedas tomar la llamada. Te mando un fuerte saludo, muchas gracias por la apertura, el tiempo, el espacio, y bueno, se está cortando. Gracias, senador Damián Cepeda. Terrible lo que está diciendo, por ahí si me pasan la lámpara. Gracias. Gracias, senador Damián Cepeda, un abrazo.